Gracias, sí. Tenemos una historia bastante larga de tener la oportunidad de conocernos y gracias por el privilegio y la confianza de invitarme. Y yo me siento parte de su congregación, yo los escucho casi todos los lunes, después del culto de los domingos, escucho la predicación y creo que Dios está haciendo una obra maravillosa aquí. Nos conocemos muchos años y no quiero mencionar cuántos para que no saquen cuentas, pero bastantes años. Creo que es uno de mis amigos, no solamente nos conocemos, sino somos amigos de los que más años tengo de conocerlos, así que imagínense. Y gracias a Dios por la invitación nuevamente. Quisiera compartir hoy en la mañana algo. Yo sé que a veces el tiempo se nos puede ir rápido, espero no abusar, pero es algo que compartimos en algún momento cuando nos encontramos, porque cada vez que va a Monterrey le pido, tenemos que vernos, y yo sé que a veces causamos un problemilla en casa porque nos vemos a desayunar y terminamos merendando, entonces nos aventamos 6 o 5 horas por ahí, pero porque nos tenemos mucho aprecio y queremos compartir todo lo que no compartimos en todo un año. Y bueno, el tema del día de hoy lo quise nombrar, sin un antes no hay un después. Y ahorita vamos a ver cuál es el porqué de ese antes y debe de haber un después en cada una de nuestras vidas. Y el versículo base que quiero tomar es el 1 de Pedro 1, 13, 16. Quise tomar yo traía preparado, también había preparado otra plática, pero al escuchar que Hugo utilizó 1 de Pedro 2 el domingo pasado, dije, bueno, 1 de Pedro 1 es el que corresponde. Y lo voy a leer, ahí va a estar en su pantalla. Dice, voy a tener la nueva versión internacional, similar. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan sus esperanzas completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Y este versículo, si quiere, hacemos un contexto. Algunas personas ubican este texto cuando Pedro está hablando a la iglesia, a los cristianos, en el momento en que Roma los perseguía por haber supuestamente incendiado. Cuando Nerón enciende Roma y culpan a los cristianos y empiezan a perseguirlos, en ese contexto está escribiendo, porque lo leemos en los primeros versículos previos al 16, al 13, y está hablando acerca de situaciones por las cuales están pasando difíciles y les está dando aliento. Decirle, sé que estamos pasando por algo muy complicado, pero. Y en el versículo 3, nada más para que entendamos el contexto, les dice Pedro, tengan esperanza, nos hizo renacer para una nueva vida. La herencia está reservada en el cielo, hay algo mucho más importante que las circunstancias que estamos viviendo, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Perfecta esa herencia. Y les dice, ustedes no se preocupen, hay una protección de Dios. En el versículo 5 dice, a quien el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación. Les dice, no se desanimen, Dios nos protege. Y en el versículo 6 les da un gran motivo. A pesar de que han tenido sufrimiento, han sufrido diversas pruebas por un tiempo. Y es que, ¿qué estaba pasando? Les estaba diciendo, muchos estaban dudando si seguir o no seguir, porque había una amenaza de muerte.
detrás de ellos. No solamente fue, bueno, aquí hay unos cristianos, vamos a matarlos. No, vamos a perseguirlos y en donde los encontremos, porque han destruido la ciudad, los vamos a matar. Obviamente, si nos encontráramos en situaciones, estaríamos temerosos y, ¿por qué no? Algunos podría estar fluctuando, decir, ¿seguiré revelándome como cristiano? ¿Mi vida corre peligro? ¿Qué hago? Estaban dudando, pensando en que habría que cambiar. ¿Y qué era cambiar? Volver a hacer lo que hacían antes, a ser idólatras, a manejar una vida desordenada. Por eso los perseguían, porque eran diferentes, porque hablaban acerca del amor de Dios y de la santidad de Dios. Por eso Pedro comienza por esto, por todo lo que estamos pasando, pero hay una situación mucho más importante. Yo creo que nosotros hoy en día, gracias a Dios y por lo menos lo que conocemos en nuestro alrededor, no estamos siendo perseguidos de esta manera. Hay lugares probablemente en el mundo donde sí se están persiguiendo a los cristianos, pero nosotros tenemos la gracia de Dios que podemos tener esta reunión abierta, que podemos transmitir directamente y que podemos expresar nuestra fe y nuestra confianza en un Dios verdadero y no hay consecuencias. Pero creo que hoy más que nunca la iglesia está siendo atacada a través de situaciones sutiles, tratando de desmoronar los cimientos, metiendo ideas en donde no es necesario ser, no es necesario cambiar, no es necesario. Y nos empiezan a vender ideas en donde parecería que esto podría ser muy relajado, no importa si eres cristiano. Y escuché a Hugo ahorita decirlo 3 o 4 veces, que no importa, que Dios nos ama a pesar de lo que somos. Y a veces te dicen, no, Dios te ama tal como eres. Y es verdad, pero Dios no quiere que te quedes así. Dios no pretende ser laxo y decir, ay, bueno, Él es así, está bien, lo voy a amar. No te deja de amar. Al contrario, porque nos ama, empieza a hacer una obra de transformación en tu vida y en la mía. Perdón, me fui de más. La verdad no alcanzo a ver, voy a ver acá. Nos ama y es especialmente es paciente con nosotros. Por eso Dios no está esperando que nosotros seamos transformados de un instante al otro y tampoco está diciéndonos, así como estás bien. No sería Dios, no sería Él justo. Uno de los atributos de Dios son varios, ese es su amor, pero es su justicia también. Pero en su amor y en su justicia nos transforma día con día, porque nos ama. Y lo podemos leer en Efesios 4, 22 y 24. Déjame avanzar. Bueno, lo leo acá porque no alcanzo. En cuanto a la pasada manera de vivir, en lo que antes hacían, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, trae muchos vicios. Y renovándose en el espíritu de vuestra mente, vestidos de ese nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Te dice Dios, sí teníamos una naturaleza y la seguimos teniendo, pero hay que despojarnos de ella. Hay que ir quitando esa naturaleza. Y empezamos a ver esta parte que es del versículo 13 y habla de 3 cosas que quiere Dios que tengamos en cuenta para ver si realmente estamos siendo transformados, porque podemos tomar una actitud muy laxa, decir, bueno, Dios hará su obra en su momento y continuar nuestra vida como es y seguir la vida tal cual, diciendo o escudándonos en que en algún momento Dios va a hacer su obra. Pero hay acciones
que tenemos que tomar si queremos ver esa obra de Dios que comience en nuestras vidas. Dice, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Es una frase un poco rara para nuestros tiempos. No es común entender esto de ceñir los lomos y luego de nuestro entendimiento, un poco abstracta. También seamos sobrios. A ver, pues obviamente tenemos que ser sobrios. Y además nos dice, ponga su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. ¿Qué quiere decir Pedro con estas tres, en esta introducción? Primero nos dice, seamos ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. El ceñirse se utilizaba en nuestra época, no, pues es el equivalente al cinturón. Las túnicas que se utilizaban eran túnicas largas y eran incómodas para avanzar rápidamente. Entonces, ¿qué hacían? Se ceñían, las amarraban a su cintura, pasaban una parte para atrás, se amarraban y podían desplazarse con agilidad. Eso era ceñirse, poder ponerse en acción. Si no, no podías tener esa acción, ibas a ir torpemente. La palabra que nos dice Pedro es, prepárense, estén listos, pero actuemos. No esperemos a que alguien venga a ceñirnos, aunque fue una de las promesas que Jesús le dijo. En algún momento alguien te ceñía, pero tú te ceñías y en algún momento alguien te ceñirá. Pero hablando de una cuestión postrera a Pedro. Luego nos dice, sean sobrios. En el original, la realidad dice, no estén borrachos. La contraria de ser sobrios, o sea, la consecuencia de no estar, de ser sobrio es no estar borracho. Y cuando uno está borracho, es dominado por el alcohol. Es decir, no está en su completo juicio. Hay algo más que nos domina. Y nos está diciendo, hagan las cosas con lucidez. Háganlas rápido, háganlas ágiles, pero háganlas con tus sentidos completamente limpios. Alerta. ¿Para qué? Porque nos podemos engañar o dejarnos engañar. Y ahí es donde entramos en el proceso de estaré bien, me puedo decir, no, Dios me ama y ya. Dios me ama, ¿para qué me molesto si a mí me ama como soy? ¿Por qué me molesto en mejorar? Es verdad, Dios te ama a pesar de lo que eres, a pesar de lo que somos, pero Él no se conforma con eso. Y luego dice, ponga su esperanza completamente en la gracia. ¿Por qué lo vamos a hacer? Nos está diciendo, a ver, ¿cuándo? Acciona, ya. ¿Cómo? Con lucidez. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza completamente en la gracia que Él nos va a dar. Por esas razones podemos hacerlo. Siempre ha habido un después en la vida de todos y Dios lo sabe. Dios lo sabe que no lo que hemos vivido, lo que hemos hecho, lo que hemos no está ajeno a nuestra historia. Y precisamente por eso, porque no es ajeno a tu historia ni a la mía, es que Él desea transformar y ser una constante transformación en nuestra vida. Por eso nos dice, no se conformen a vuestros antiguos deseos. Él sabe que teníamos cosas que mejorar, que cambiar, de qué arrepentirnos. ¿Qué orábamos ahorita? Ahorita queremos ver esta cara a cara al Padre y darle gracias por lo que hoy somos y lo que nos ha cambiado. Nos dice, no te conformes, no te hagas a la forma de lo que tenías antes. Y esto era una forma de decirle en ese tiempo a los cristianos, no vuelvas a cambiar tu identidad para que salves tu vida. Es decir, compórtate como cualquiera de los demás.
Pues no lo hagas, no te comportes como todos para poder pasar desapercibido. Y hoy en día tenemos que ser transformados, no conformándonos a lo que nuestro entorno está pasando. Ayer platicábamos acerca de nuestra juventud y de la gente que nos reunimos y que había muchas personas, eran unas reuniones de más de 100 jóvenes y jóvenes a los cuales nadie les estaba dando instrucciones, hagan esto, hagan aquello. Dios estaba haciendo una obra de espontáneo. Nos reuníamos en reuniones de oración de toda la noche, porque sentíamos que Dios estaba ahí y nosotros estábamos ante su presencia. Y pasábamos tiempo de oración y de estudio y hoy en día a veces estar una hora, media hora, es pesado. Y lo hacíamos con tanto gusto el aprenderte un salmo completito y recítalo y escudriñalo y reunirte a eso solamente. Era la obra de Dios, no era la obra nuestra. Por eso tenemos que ir no conformándonos a lo que la sociedad está haciendo hoy en día. Decía, yo creo que hay personas que estuvieron con nosotros y ya no están algunos siguiendo los caminos de Dios. Y yo pienso que la presión, las fórmulas que el mundo te ofrece para que las cosas pasen, a veces te vencen. Porque hay cosas que es verdad, nos obligan, bueno, no nos obligan, pero sí nos orillan a tomar decisiones por querer ser parte de algo. Y la sociedad te dice, la sociedad dice, el que no tranza no avanza, ¿verdad? Y luego te ponen en una posición donde estás a lo mejor trabajando, no sé, en alguna posición donde tienes que pedir alguna mordida. ¿Qué pasa? Los demás lo hacen, pues yo también, ¿verdad? Porque pues así es como funciona la sociedad y si no, no escalas. Y así como eso hay muchas cosas que te van orillando a conformarte a esas antiguas fórmulas que no están dentro del plan de Dios para tu vida. ¿Qué éramos antes? La Biblia nos habla acerca de cuánto podemos ser ese antes. Y la verdad hay muchos versículos que nos hablan acerca de lo que éramos antes. Dice en Timoteo 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo, y por eso ese antes, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Dios sabe que eso podríamos haber sido, no sé si todos, pero algo de eso todos tenemos o tuvimos. Y entonces Dios quiere hacer un cambio en tu vida. Dios sabe, no lo ignora, que todo eso éramos en algún momento en nuestras vidas. ¿Qué tanto? Yo sé que Dios está haciendo la obra. Y además, a lo mejor podemos decir, no, yo no andaba en esas situaciones. En una medida pequeña o más grande, todos hemos vivido situaciones así, o no hemos visto en situaciones así. ¿Qué éramos antes? Éramos lejanos a Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Antes éramos lejanos y hoy nos podemos acercar con la confianza, como lo hicimos hoy en la mañana, con esa facilidad. Y cuando nos decía en la mañana que nosotros respondemos al amor de Dios, por eso Él nos amó primero. ¿Qué nos dice? Que Él siempre está dando el primer paso. Él se acerca primero a ti, se acerca primero a mí. Mi reacción debería de ser siempre, en respuesta a ese amor, también amarle. Porque siento que Dios me ama y puedo acercarme con esa confianza. Que también éramos tinieblas. Efesios 5:8, en otros tiempos ustedes eran oscuridad,
pero ahora son luz en el Señor, por tanto, vivan como hijos de luz. Ese antes que a lo mejor todos tenemos, hay una diferencia real que tú identifiques, que digas, yo me encontraba ahí y hoy me encuentro menos ahí. A lo mejor no puedo decir absolutamente ya estoy del otro lado, pero me encuentro menos. Lo sé. Si no tenemos esa convicción de que en otro tiempo éramos y hoy ya no lo somos tanto o ya no lo somos, necesitamos de Dios, necesitamos hablar con Él y empezar a escudriñar y a analizarnos. ¿Y qué otra cosa éramos? Estábamos muertos, no teníamos vida. Efesios 2:11 dice que en otro tiempo ustedes estaban muertos en nuestras transgresiones y pecados. Ahí vivíamos. O sea, no había mucho de qué hacer con nosotros, la verdad, si no es por la gracia de Dios. Y Él dice, porque Dios nos ha llamado a santidad. Esa es la diferencia. Dios sabe perfectamente cómo somos, pero Él desea que caminemos hacia su santidad. Él está constantemente trabajando en ti y en mí para que esa santidad se vaya formando. Dice 1 Pedro 1:15, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, en todo lo que hagamos. No nada más está hablando de una cuestión muy filosófica o muy etérea. No, la santidad se demuestra en todas las áreas de tu vida. ¿Y qué es la santidad? Es hacer las cosas por el filtro de Dios. Por el filtro de Dios tiene que pasar. Hagan como también es santo quien los llamó, pues escrito está, sean santos porque yo soy santo. Eso es el proceso que Dios quiere llevar en nuestras vidas día a día. Pero es un proceso continuo, no es un proceso para que nos sintamos mal, decir es que yo no soy digno. No, pues es que la vara está tan alta que no la puedo saltar. Dios sabe eso, Dios lo sabe. Efesios es un proceso en el que el carácter debe ir moldeándose. No es suficiente voy a ir a la iglesia, o sea, es un proceso, pero tiene que haber, no es suficiente pertenezco a tal o cual congregación, no es suficiente participo en actividades, no es suficiente voy a hacer X o Y dentro de la iglesia. Dios quiere que sea un proceso diario. A lo mejor la última vez que me analicé si había un cambio en tu vida o en mi vida fue hace un mes, una semana, pero Dios quiere que nos cuestionemos todos los días qué tanto he avanzado, qué tanto he progresado, qué tanto la obra de Dios se nota más en mi vida. Ya no me enojo tan rápido, ya no miento con tanta facilidad, ya no hago tal o cual cosa, o lo hago menos, ya me retengo, mi lengua a veces exploto y empiezo a decir ranas y sapos y culebras cuando me sacan de mis casillas. O ya tengo la capacidad de sentir que Dios está obrando en mi vida y está haciendo algo que me extraña, que no reaccionara. Que yo mismo diga, me extraño que no haya hecho esto. Porque yo antes, no, a la primera, de mecha corta, ¿verdad? Como dicen. Pero ahora veo que me dicen y no me afecta, o no tomo esa actitud personal y veo las cosas de una manera distinta. Entonces estamos viendo la obra de Dios en tu vida y en mi vida. Efesios 4:13 dice, ese proceso continuará, es un proceso constante, hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Es un proceso, no tenemos que sentirnos mal. Si otra vez hoy me atravesaron el auto y
eché algunas palabras ahí. Lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón. Perdón, Dios, porque otra vez ese hombre se empieza a revivir. Hay que darles unas palmaditas para que se vuelva a desaparecer. Pero es un proceso constante y continuo. No es una transformación inmediata, pero estamos en proceso y con la actitud y con el deseo de que Dios sea el que cambie nuestra. Déjenme, es que ahí terminó, creo que me faltaron unas diapositivas. Y Dios quiere que seamos cambiados. Efesios 4:23, no está ahí, pero se los leo. Seamos renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y en verdadera justicia y santidad. Podemos tener una vida muy complicada si nos vamos a ir por nuestras propias fuerzas. Si queremos hacer cambios en nuestra vida y no nos ponemos esa vestidura de Dios, no la que yo creo, no la que yo pienso que sea, sino la que Dios ha diseñado, vamos a batallar y te aseguro que vamos a fracasar. Pero cuando nosotros estamos conscientes de que en nuestras fuerzas no podemos y empezamos a tener lo que decíamos hace rato en la mañana, ese tiempo con Dios, ahí empezamos a aprender cuál es ese modelo que Dios ha diseñado. ¿Cuál es el ropaje de la nueva naturaleza que Dios hizo? Hagan de cuenta que estás vistiéndote un nuevo saco, una nueva camisa, un nuevo pantalón, pero fue diseñado por Dios, no por mí. Porque cuando yo empiezo a tomar mi forma de creer que las cosas deben de ser de una manera, estoy poniéndome la ropa, misma ropa parchada. Parece nueva, pero no lo es. Y Dios tiene un ropaje nuevo diseñado por Él. No podemos inventarnos una nueva vida. Podemos comenzar una nueva vida cuando comienzas una relación con Dios. Cuando tú pasas tiempo leyendo la palabra. Cuando tú pasas tiempo escuchando la palabra de Dios y no pierdes el tiempo en cosas que no tienen un fruto positivo. Cuando tú dedicas por poco tiempo o por mucho tiempo, como tú lo veas, un momento para estar con Dios, estamos empezando a vestirnos de esa vestidura que Dios diseñó. Si yo no estoy leyendo, por eso Pedro nos dice, háganlo sobriamente. Si yo no estoy consciente de lo que me estoy alimentando, y hoy en día hay tantas corrientes que te pueden desviar. He escuchado hoy en día, algunos ya saben en internet, hoy tanta gente que se levanta hablando acerca de Dios y con tan poca palabra para respaldarlo. Yo creo que en este tiempo de la comunicación, el riesgo es escuchar la palabra incorrecta. El riesgo es irse por cuestiones que me endulzan el oído, me convienen, pero no están basados en la palabra de Dios. ¿Y sabes cuándo vas a poder identificarlo? Cuando la leas, cuando la conozcas. Porque si esperas que alguien más venga y te enseñe solamente, corremos el riesgo de estar escuchando algo que no está correcto delante de Dios. Por eso la relación es personal. Nadie va a poder leer la palabra por ti. Podrás escucharla, pero si tú no la conoces vamos a ser engañados. Y hay tantas personas que hoy en día se están levantando a rebatir, tomando frases de la Biblia y te las
ponen de una manera que son tan convincentes que podrían hacerte dudar de lo que Dios quiere para tu vida. Y la única forma que vamos a poder tener para poder esa firmeza es escudriñando nosotros la palabra, pasando tiempo con Dios. Si en tu vida no hay un cambio que puedas decir, hace tiempo que hacía esto y ahora no lo hago, creo que se ha estancado tu transformación. Habrá situaciones que te han desviado o distraído y que creo que tenemos que volver a retomar. O a lo mejor nos sentimos tan bien que decimos, no, yo ya estoy bien transformado, ya estamos hechos, ya estoy más del otro lado. Bueno, te invito a que ahí apuntes y lo leas en tu casa, Efesios 4 del 25 al 31. Hay un montón de cosas que todos somos y en algún momento o en alguna medida lo hacemos. Y si todavía en tu vida hay cositas de esas, estamos en el proceso y necesitamos agilizarlo. Te doy 3 ejemplos. En Efesios 24 dicen, hay personas falsas, mentiras, hablar mentira, enojarse, robando, teniendo conversaciones obscenas, no tener cuidado de nuestro lenguaje, hablar lo que no edifica, agraviar al Espíritu Santo, enojos, iras, gritos, maledicencias, malicias. Hay una lista enorme de cosas que tenemos que comenzar a pedirle a Dios. Tú sabes y yo sé en dónde podemos estar batallando con nuestro carácter, con nuestro temperamento, con esto. Ahí es esta lista. Dios, yo soy uno de estos y quiero que sea mi historia, no mi presente. Quiero que sea lo que era y no lo que soy. Yo quiero que esto ya esté atrás y hoy sea diferente. Y quiero invitarte, si en tu vida no ha habido un cambio, no sé, a lo mejor todos los que estamos aquí conocemos de Dios y hemos creído, pero no, si alguno que nos escuche o esté ahí atrás del internet o vea esta predicación en algún momento, esta conferencia, y si en tu vida no ha habido un cambio de decir antes yo era y hoy ya no lo soy, te invito a que comiences el día de hoy a buscar a ese único Dios que va a hacer posible que tu vida cambie. No hay otra forma, no hay un psicólogo, no hay un psiquiatra. Solamente Dios puede comenzar la obra en tu vida hoy. Y quiero que tú lo reconozcas para que Él comience a obrar. Y les voy a pedir, si ustedes me permiten, vamos a orar y pedir y repetir esta oración. Si tú estás ahí o nos ves en algún momento durante los posteriores días y quieres que exista un cambio de un antes y un después, te invito a que le pidas a Dios y que invites al Señor Jesús a ser tu Señor y Salvador. Voy a orar para que en tu lugar, allí donde estás, tengas este encuentro con Dios. Es lo más importante que puede pasarte en tu vida. Yo sé que hay necesidades, pero sin esto, lo demás no importa. Dios, yo te doy gracias en esta mañana porque tú eres bueno, porque tú eres tremendamente bueno en nuestras vidas y porque tu amor no para, no hay un límite. Podemos vivir, Señor, desordenadamente y aún así, Señor, tú quieres irnos transformando a ser una persona totalmente distinta. Podemos ser una persona que vivimos indiferentes a ti, pero tú has estado ahí y estás esperando que volteemos para decirnos te amo y que volteemos para que podamos escuchar tu voz y que volteemos para que comencemos a vivir una vida distinta, a dejar atrás todo eso que podría ser un lastre y que me
hace sentir que no merezco ni que me puedo acercar a ti. Cuando tú estás diciendo, yo sé quién eres y aún así te amo. Y aún así quiero que alcances esa estatura que nos da la vida nueva en Cristo. Yo quiero pedirte, Dios, que todas las personas que escuchen en algún momento lleguen a una convicción de tu amor, de tu presencia, de la necesidad que hay en nuestros corazones de ti y que no podemos encontrar ni sustituir con nada. Con nada podemos sustituir tu presencia y tu obra. Te pido, Dios, que podamos ver ese día, cada día, un antes y el después ahora. Y decir gracias, Dios, porque yo era antes y por tu amor hoy me puedo ver así. Hoy puedo cambiar. Hoy puedo ser distinto solo porque tú me amaste y estás haciendo una obra constante en mi vida. Gracias, Padre, te doy por aquellas personas que hoy no te conocen y que van a llegar a ser un día esos testimonios fieles de que tú transformas vidas, de que tú cambias, de que tú arreglas, de que tú haces cosas que el hombre no puede hacer. Y te pido, Dios, que lleguen a esa convicción, que lleguen a ese entendimiento. Solamente tú lo puedes dar. Esa convicción de pecado, solamente tú la puedes dar. Y esa necesidad de arrepentimiento, solamente tú la puedes dar. Y ese paso de amor para atraernos, solamente tú lo puedes dar. Gracias, Dios, te doy por ese amor que tú nos das a través de tu Hijo Jesús y a través de esa obra que constantemente sigue operando en nuestra vida y no va a terminar hasta que estemos en tu presencia. Por eso te agradecemos, Padre, porque sigues obrando en nuestras vidas y nos prometes que un día llegaremos a esa estatura, llegaremos a ese nivel, llegaremos a ese estándar que tú quieres, si es aquí o cuando estemos en tu presencia, pero llegaremos por tu obra. Gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Con razón, capítulo 2 de Primera de Pedro, que es un lema que hemos tomado nosotros como piedras vivas, o sea, relevantes, trascendentes. Con razón, lo que va antes es esto que Jorge hoy nos ha compartido. Con razón, no hay camino y no hay senda a la relevancia sin que hayamos dejado ese antes realmente como un antes y vivamos el después de un encuentro con la roca que transforma. Hubo una época en la humanidad, y bueno, no sé si en algún sitio se siga dando, ¿verdad?, en la que todo se quería arreglar con maquillaje. Había un repudio a bañarse, a lavarse. Entonces, de repente, pues si tú pasas mucho tiempo alejado del agua, cualquier parte de tu cuerpo, se empiezan a tapar los poros. No solamente hay barros, luego empiezan a surgir espinillas, pero luego empiezan a surgir también otro tipo de infecciones cutáneas que tienen una manifestación desagradable. Y entonces, ¿cuál es el remedio que usaban en ese tiempo la gente, que incluso reyes y nobles que repudiaban el agua, porque eso era para cada 3 meses, ¿no?, bañarse y lavarse? Maquillarse. Estaba ahí. Y se empieza a hacer un círculo vicioso, porque le empiezas a meter más crema y más cosmético en los poros. Entonces, ¿cuál es la solución? Más maquillaje, hasta que parezcas payaso. Y literalmente estaba la cara blanca, los ojos rojos, ¿no? Y la verdad es de que un encuentro con Jesús es el camino a la verdadera salud.
y a la verdadera belleza. Y lo de menos es nuestra estética. Hablo de la belleza de vivir tranquilos, la belleza de sentirse afirmado, la belleza de tener confianza en un futuro, de tener esperanza de que la gracia de Dios es para ti y la vas a alcanzar porque Él la ha puesto al alcance. Pero necesitamos nosotros construir correctamente y dejar atrás las cosas que no corresponden a nuestra identidad. Dejar atrás las cosas que no corresponden a lo que no somos, para vivir lo que somos en el Señor. Gracias, Jorge, por recordarnos con una manera detallada. A mí me gustó mucho esa ilustración de la ropa vieja con remiendos, los parches nuevos, y a veces hacemos también lo opuesto en nuestras vidas. Dios nos ha dado una vestidura de salvación, una identidad fuerte, pero le agarramos tanto cariño a la ropa vieja que empezamos a ponerle remiendos de esa cosa vieja aquí y ¿sabes qué apariencia tienes? La de un harapiento. Y no te presentarías con eso a la reunión más importante de trabajo de tu vida, o no lo harías, salvo que no te des cuenta y estés cauterizado. Así que a veces las palabras como las que escribe Pedro son duras en el sentido de la crudeza o de la transparencia, de lo claro que son, porque a veces nosotros estamos enterrados en demasiado maquillaje que ya hasta nos entró por las orejas y no oímos bien. Entonces tienen que gritar. Y yo le doy gracias a Dios porque esto es un camino. ¿Para qué? Para tener vidas saludables. Y gracias a la salud de nuestra vida tendremos vidas fuertes. Nadie puede hacer ejercicio y levantar peso con 40 de temperatura. No, tienes que estar saludable. Gracias, Señor. Esta es palabra que nos hace estar saludables. No lo hacemos para ganarnos algo, lo hacemos para poder ser saludables. Y si soy saludable, puedo aspirar a ser fuerte. Y sobre la fortaleza de mi vida, aspirar a ser relevante en esta vida y trascender. Esa es la base. Así que yo les invito en este final de reunión a que esta oración no solamente sea para la oración alguien que nunca había tenido un encuentro con la roca que es Cristo, que es la transformación de nuestras vidas, sino los que hemos ya tenido un antes de Cristo y un después de Cristo, sigamos teniendo ese encuentro permanente en donde Él es el que salva más áreas de nuestra vida, porque se las pones delante de Él y porque tú estás dispuesto a dejarlo atrás. Y Él señorea y rige todas las áreas de tu vida para que entonces tengas un destino próspero. Salvación para ser liberados de lo que no es nuestro y señorío para ser guiados a lo que nos corresponde tener. Es la combinación. Y yo quiero invitarte que esta oración la hagamos una parte de nuestra vida. No olvides, es un proceso continuo. Decía Jorge, un proceso continuo. Tal vez para algunos comenzó con una oración el día de hoy. No lo dejes en un evento. Ahora es un proceso continuo. Y aquellos que tenemos muchos años caminando con el Señor, no nos conformemos y no traigamos a nuestras ropas, que deberían ser nuevas, parches viejos. No va contigo, no te hace ver bien. Eres más guapo que eso. Y no podemos. ¿Te imaginas a una mariposa que diga: déjame volver a arrastrarme como el gusano peludo que era? No va contigo. No va contigo. Por eso empezamos esta mañana dándole gracias a Dios, porque por Cristo hizo el milagro de que un gusano, ese primer punto, pusiste lejanos, extraviados, pero el primero no tenía un nombre. ¿Quiénes éramos antes? Y cuando voy leyendo eso, Lorena también preguntaba: ¿y quiénes somos? Le digo: lo peor. O sea, es que decía, aborrecibles. Y no, bueno, vamos a ponerle lo peor. Eso es. ¿Sí?
Yo he visto en mi vida y yo entiendo exactamente el corazón de Jorge. Tiene muchos años en el Señor. No vamos a decir fechas, ¿verdad? Dijiste. Está bien. Está bien. Más les digo una cosa, estamos en el mismo piso de edad, así que no estamos tan grandes. Muchas personas que ya han experimentado un encuentro con Jesús, tienes todo para volar en esa nueva naturaleza. Tienes todo. Hay que desarrollarlo, es un proceso. Tienes que aprender a volar. Están haciendo las alas de la mariposa. Está bien, pero no puedes regresar al capullo. Y mucho menos, ¿verdad? Empezar a vestirte de pelos y de la oruga y andar ahí. No va contigo, no va conmigo. El Padre me va a seguir amando, pero voy a andar dando lástimas. Así que no es cuestión de que me ama o no me ama, sino es cuestión de que me corresponde de acuerdo a mi identidad. Ahí está la grandeza.